Buenos días, mis queridos hermanos, amigos de esta su congregación Emanuel. Nos da mucho gusto el poder saludarles nuevamente a través de estas plataformas. Sabemos que disfrutamos mucho más nuestros cultos presenciales, pero pues hasta que haya una mejor condición, regresaremos, ¿verdad? Mientras disfrutemos también este tiempo y adoremos con mucha alegría a nuestro Dios. Les voy a invitar a que abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Y voy a dar lectura en esta mañana. Dice así la palabra de nuestro Dios: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te invito a que cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios en esta mañana. Te queremos dar muchas gracias, Padre, porque hemos recibido múltiples bendiciones de tu mano. Tú nos has sustentado y has fortalecido nuestra vida en medio de esta situación tan tremenda que estamos pasando. No nos ha faltado tu amor ni tus fuerzas. Por eso estamos aquí hoy, Padre, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre. Agrádate de este culto, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero darles la bienvenida a todos los que ya están conectados en estos momentos. Que Dios siga guardando sus vidas, reciban un fuerte y cariñoso saludo de parte de nuestra iglesia Emanuel. También quiero, y es el tiempo de felicitar a nuestros hermanos que cumplieron en esta semana años, que acaba de terminar: Dana Paola Sánchez Ramos, Carlos Eduardo Vélez Zapáez y Julio César Salas Lucena. Esperamos en Dios que se la hayan pasado muy bien en compañía de su familia, y nosotros les deseamos que sigan cuidándose mucho, que Dios siga guardando sus vidas y que podamos tenerlos mucho tiempo más en medio de nosotros, hermanos, con mucho cariño de parte de nuestra congregación. También quiero recordarles el miércoles de oración. Tenemos nuestra videoconferencia a las 6 de la tarde por vía Zoom. Te ruego que te conectes. Podemos fortalecernos unos a otros también a través de las oraciones de nuestros hermanos. Y puedes enviarnos también tus motivos si quieres que oremos por ti. Con gusto lo haremos. Te esperamos entonces miércoles 21 de julio a las 6 de la tarde. Y también el jueves 22 de julio a las 7 de la noche, como cada jueves, tenemos nuestra reflexión con el pastor. En estos tiempos tan difíciles de prueba, te ruego que también compartas estas reflexiones con tus contactos. Es también un medio para llegar a más gente y compartirles de nuestro Dios. Vamos pues a continuar nuestro tiempo. Vamos a alabar juntos a nuestro Dios a través de estos cantos. Hazme hacer tu voluntad.
Señor, hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Soberano Señor de los mundos, este imperio, un imperio eternal, tus mandatos, mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar, obedientes a ti sometidos, estaremos por siempre jamás, pues que somos por ti redimidos, y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu destino estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están, en el cielo, en la tierra, el averno, todo allí sujetándose están. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo deseo esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor justo y santo, te proclaman la tierra y el mar, solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende Señor y recibe el honor que tus hijos te dan. Condesciende Señor y recibe con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú
Así es, mis queridos hermanos, nuestro Dios es el soberano Señor de los mundos. Jesús es el Señor, así que no tengamos miedo, hermanos. Dios tiene todo bajo control. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias y les voy a pedir que sea en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Démosle el espacio al pastor en esta mañana, y el nombre del mensaje dice: ser líder desde la perspectiva cristiana. Pongamos atención, hermanos. Y al hablar de liderazgo, pues hay muchas interpretaciones hoy de manera cotidiana. Prácticamente la sociedad nos invita a que seamos líderes sociales, a que vayamos al frente, a que esto nos dé honorabilidad, prestigio, nos dé poder o nos dé riqueza, o todo combinado si se puede. De hecho, eso es lo que hace que muchos líderes empresariales después quieran ser líderes políticos, líderes económicos, ser admirados, inclusive poder escribir uno o varios libros y poder de esta manera influir en la sociedad que está a su alrededor. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Es decir, que es una cosa deseable, agradable, buena, de buen honor. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener un buen pastor, un buen anciano, un líder en la iglesia, en el pueblo de Dios? Pedro sabiamente reconoce que hay una relación íntima entre el bienestar de la congregación cristiana y el carácter de los que la están dirigiendo. Un buen pastor, un buen líder, un buen anciano puede ser un instrumento tremendo para el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia. En cambio, los que ejercen su liderazgo con motivos falsos o tienen un carácter no digno del evangelio pueden hacer mucho, pero mucho daño a la comunidad cristiana. En estos tiempos, cuando la iglesia desesperadamente necesita dirección sabia y santa, nos conviene examinar de nuevo el concepto cristiano de liderazgo a la luz de la palabra, y muy particularmente en este camino que hemos venido realizando en la primera epístola del apóstol Pedro, una epístola universal, una epístola escrita para los hermanos de Asia Menor, pero una epístola que es apelante para estos tiempos difíciles, tiempos de crisis, para toda la iglesia universal. Además, debemos asegurar que las cualidades positivas que Pedro nos presenta estén presentes en cada uno de los líderes, del pastor, de los ancianos o de la mesa directiva, de todos los que estamos al frente dirigiendo la obra del Señor. Por tanto, hoy hablaremos de cómo ser un líder desde la perspectiva cristiana. Y vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en el entendimiento de su palabra. Muchas gracias, Padre, porque nuevamente nos das la oportunidad de acercarnos a tu mensaje sagrado.
nos das la oportunidad de alabarte, nos das la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Te ruego, Padre, que tú nos guíes a toda verdad y nos ayudes a comprender lo que tienes hoy preparado para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:1, que leo en la versión internacional, dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. El primer aspecto que quiero resaltar en esta mañana, que nuestra gloria sea hacer la voluntad del buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Jesucristo. Él se declara: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Pedro primeramente se dirige a los ancianos de las iglesias, de las comunidades cristianas, y a ellos les dice: en el mundo hay muchas formas de ejercer el liderazgo, pero yo les quiero hablar a ustedes que son ancianos de una manera muy especial. El mundo antiguo, la palabra de anciano designaba a la persona más vieja y por extensión a una persona sabia, a una persona honorable, es decir, que había ganado prestigio en medio de la comunidad. En este contexto, donde el culto a la juventud que nos ocurre hoy, lamentablemente perdemos la perspectiva y el valor del anciano, que en aquellos tiempos gozaba de mucho respeto en su sociedad y era considerado una persona de autoridad. Los que eran ancianos eran nombrados como embajadores y también como magistrados y administradores de los pueblos. En el pueblo judío, ¿sí?, los ancianos podían ser una persona de edad avanzada, eran también los miembros del Sanedrín, lo vemos mucho en el relato con Jesús, o una persona con una posición de liderazgo dentro de la sinagoga, como ocurre en muchos lugares alrededor de la tierra de Israel. En las comunidades cristianas, en la iglesia, la palabra anciano podía designar a la persona más vieja o quien tenía el cargo de liderazgo en la iglesia. Este grupo de líderes era distinto de los apóstoles. Se identificaban también como obispos o como pastores, y su función fundamental eran dos. Uno, gobernar la iglesia local, es decir, tomar las decisiones importantes del grupo, y la otra, fundamental, importante, que enfatiza el mandato para el cual Dios nos ha hecho iglesia, la didáctica, es decir, ser iglesia y aprender de las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor. Entonces, son dos funciones las que tenían los líderes. Uno, gobernar la iglesia local, tomar las decisiones importantes, y dos, enseñar la palabra y todo lo que de esto deriva. Pedro el apóstol, por lo tanto, se dirige a los ancianos de las congregaciones como uno que era anciano también con ellos. Este título señala humildad. Aunque Pedro podría haber dicho: yo estuve con Jesús, lo conocí, tengo de qué enorgullecerme, ustedes no tuvieron la posibilidad de estar con él, yo sí. Pedro dice: yo no tengo más alto rango que ustedes. Soy un anciano, soy un llamado, soy un escogido y tengo la misma función que ustedes. Así que se pone en el mismo plano y dice: yo, igual que ustedes, necesito esta palabra. Pedro se identifica también usando el título de testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Y qué es un testigo? Aquel que ha visto de primera mano algún acontecimiento. Y tal vez esto es lo único significativo que tiene Pedro con respecto, o distintivo con respecto a los otros líderes de la iglesia en aquel tiempo. Ahora, recuerden que Pedro, por lo menos esa noche y esa mañana, ese mediodía en que Jesús fue crucificado, Pedro huyó, se escondió, tuvo miedo, lo negó en la noche. Así que yo creo que Pedro, cada vez que escribía y se acordaba de aquello, pues sentía ese dolor, sabía que el Señor lo había perdonado, pero no podía olvidar aquello que había hecho en aquella ocasión, dejar solo a su maestro, dejarlo en los momentos que más lo necesitaba.
De todos modos, hoy, cuando escribe esta epístola, tal vez unos 30 años después, Pedro está convencido que Dios lo ha llamado para anunciar, compartir, enseñar, mostrar por todos los lugares donde camine lo que el Señor ha hecho, cómo vivió Jesús, las impresiones que tuvieron y compartirlas y enseñarlas a su comunidad. Así que con este nombre de testigo, Pedro subraya su papel como uno que estuvo presencialmente viendo los padecimientos de Cristo y por lo tanto, él es el que comparte este mensaje. Pedro, como los demás ancianos, recibirán la gloria del Señor como un galardón por su servicio fiel, lo cual explica a Pedro como participante de esta gloria. Y otra vez, vemos esto que ya hemos visto en otras semanas, el camino a la gloria en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de mantenerse fiel, de ser firmes. Y hoy, lamentablemente, ¿saben, hermanos? Cuando vemos que las cosas van avanzando, cuando vemos que decimos ya vamos a regresar, ya vamos a estar listos, de repente otra vez otra oleada de contagios, una nueva brote epidémico y entonces el desaliento. Sí. Y hoy, en lugar de estar en el templo, estamos nuevamente por estas imágenes vía Zoom. Y hay desaliento. Y otros que han orado por otras situaciones y no han cambiado, probablemente venga el desaliento a su vida. Eso es el sufrimiento. Eso es algo que el Señor espera encontrar, mantenernos firmes en medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de la angustia. Qué complicado es, como en aquellos tiempos, hoy, cuando nuestras oraciones parece que no se contestan, cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, cuando el Señor nos dice, mantente fiel hasta la muerte. ¿Pero cuánto es eso? ¿1, 2, 3 años? No lo sabemos. Camino a la gloria. Pero la perseverancia es una característica del liderazgo. Primera de Pedro 5:2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Pedro exhorta a los ancianos respecto a su responsabilidad, apacentar, pastorear el pueblo, guiarlo. Pedro ha recibido la comisión del Señor de apacentar a los corderos. Después de que Jesús resucitó y estando allá dialogando Pedro y Juan allá en una barca y platicando con Jesús, Jesús le dice a Pedro enfáticamente allá en Juan 21:15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y se lo repitió 3 veces, con la idea de que la labor fundamental, la misión de su vida, su compromiso, es apacentar, guiar, cuidar a las ovejas, alimentarlas, darle protección, guiar sus pasos. El día de ayer quiero compartirles, tuvimos una reunión de presbiterio y examinábamos a un joven de 20 años, de allá de la Costa Chica, y le preguntábamos, ¿y qué te motiva a seguir el ministerio cristiano? Va a ir a estudiar al seminario. Y entonces nos empezó a contar que en un tiempo fue rebelde, pero el Señor fue moldeando su corazón. Primero lo puso ante los niños, luego ante los jóvenes. Ahora ha estado visitando a comunidades indígenas y el Señor tocó su corazón y lo llamó y se dio cuenta que Dios quiere utilizarlo para el cuidado. Y saben, no solamente a los líderes, a todos los cristianos Dios desea que nosotros pastoreemos unos a otros. Según Pedro, Jesús es el pastor y el gran pastor, el obispo de los cristianos, el príncipe de los pastores. Y esto implica que cuando nosotros ejercemos este ministerio, tenemos que estar pensando como Jesús pastoreó a su pueblo. La autoridad que nosotros tenemos es una autoridad delegada, no es nuestra. La usamos simplemente
para cuidar lo que no es de nosotros, como el pastor. ¿Se acuerdan de aquel hombre joven, David, que era pastor de ovejas? Las ovejas no eran de él, las ovejas eran de su padre Isaí. Él simplemente cuidaba esas ovejas y tenía que reportarle. Así como ocurre todavía en muchos lugares, que hay gente que tiene que reportarle a su Señor. Nosotros tenemos que reportarle al príncipe de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se condena a los pastores que se sirven a sí mismos. Dice Ezequiel 34:2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Y Ezequiel, como Pedro, llama a los ancianos, llama a los líderes. No nos puso el Señor para engordar, para sentirnos bien, para tener poder, para que nos aplaudan. Nos llamó para alimentar, para servir, para cuidar, para poner la mirada en los otros y para buscar la bendición para ellos. Para eso nos llamó. Y este es el pensamiento de Pedro. La necesidad de servir debe ser la motivación de los ancianos. Y el entusiasmo nace de nuestra visión de apacentar, pastorear y no de una ganancia deshonesta o simplemente de cumplir con una vocación por cumplirla. Aquí se trata de pensar en el otro y pensar en una causa que es mayor que la nuestra. Primera de Pedro 5, 3 y 4 dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Y entonces el Señor nos llama no a que pongamos las cosas en este tiempo temporal, sino que pensemos en el premio que el Señor nos da. Y ese premio está directamente relacionado con hacer las cosas a la manera del Señor y la nuestra, y no a la nuestra. Cuando alguien nos encarga algo y lo hacemos de mala manera o lo hacemos a nuestra manera, ¿qué nos dice el que nos lo encargó? Felicidades, bravo, porque hiciste lo que querías. No, se enojan, ¿no? Y nos reclaman y nos dicen, a lo mejor salió bien, pero no lo hiciste como yo lo quería. Yo he conocido mucha gente que lo han despedido porque no hizo las cosas como las personas esperaban. Aunque puede alegar, bueno, los resultados fueron buenos, pero no era como yo lo quería. En cuanto a la manera en que los ancianos deben apacentar la grey de Dios, Pedro exhorta, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, no como tiranos, ¿sí?, como ocurre en nuestra sociedad con los líderes. Estas palabras probablemente hacen eco a la enseñanza de Jesús, que allá en Marcos capítulo 10, versículo 42 y 43 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y en la palabra original debe ser como su esclavo, dispuesto a lo que el otro diga. La palabra traducida como señorío significa sojuzgar, enseñorearse sobre otro o dominar. Y sí, si ustedes piensan, es la palabra allá de Génesis 1:28. Sojuzgar la tierra, gobernarla, pero no a los otros seres humanos, era al resto de las criaturas, las plantas, los animales. Con los humanos era colaborar, ser equipo, unir fuerzas, servirse unos a otros, apoyarse unos a otros. No debemos olvidar que los lugares donde los lectores de Pedro vivían y de donde él salió eran territorios conquistados o dominados por el Imperio Romano. Estaban bajo la autoridad absoluta del emperador y del Senado romano, la cual se ejercía en las localidades por medio de gobernadores, ¿se acuerdan? Como Poncio Pilato en la tierra de Israel. Y estos mantenían el control por medio de legiones romanas. ¿Sí?
por la fuerza. Si no quieres, para eso están las legiones. Por eso los ejemplos de liderazgo por la fuerza y por el dominio eran abundantes. Estaban acostumbrados a escuchar esto. El mensaje de Pedro es distinto, como el Señor. Sigan su ejemplo. Y Jesús no vino a imponer con un látigo con la fuerza. Jesús vino a servir y vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y entonces dice: los que están a vuestro cuidado. Significa los que en suerte les ha tocado estar bajo su cuidado. Nadie escoge a la congregación. Nadie escoge los que van a llegar a la iglesia. Llegan porque Dios los llama. Y nuestra responsabilidad no es hacer nuestro club de amigos y de cuates, sino los que nos llevamos bien. Se trata de recibir a todos porque Dios los llamó, porque murió por ellos, y el líder o los líderes lo único que hacemos es administrar, enseñarles, gobernar, cuidarlos con un amor como Jesucristo los tiene para ellos y lo tuvo para mí, sin preferencias, sin desear ganancias deshonestas, por amor a Él. Cada anciano había recibido su grupo de cristianos que tenía que cuidar, es decir, su porción, que en este contexto corresponde a la grey y al pueblo la porción de la iglesia que les toca. La responsabilidad de los ancianos respecto a su parte del rebaño del Señor o su congregación no era dominar, sino ser ejemplos de la grey. Ser ejemplo. La enseñanza por medio del ejemplo de liderazgo era muy importante en las comunidades cristianas. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, que yo, si soy líder y veo ahorita que hay problemas y la sociedad dice: póngase un cubrebocas? Si me encuentran los hermanos ahí en el supermercado sin cubrebocas, tosiendo, ¿qué dirían del pastor? Que allá dice: pórtense bien, sigan las reglas sociales, ¿no? Si la sociedad me dice: tiene que cuidarse, el cubrebocas es el mejor medio, que me encuentren donde me encuentren los hermanos, con mi cubrebocas. ¿Hace calor? Sí, ahora que vino la familia en estos días, dice: qué incómodo es andar con el calor. Sí, es incómodo, pero por amor a los demás, lo tenemos que hacer. Más el líder de la iglesia. Tito 2:7 dice: con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y de esta manera exhorta Pablo a este joven pastor Tito. En la literatura griega, a veces la palabra ejemplo denota un ejemplo ético, o exactamente el sentido de que observen la vida de ese que está enfrente. Este verso le dice a los ancianos que deben ejercer su liderazgo no por el dominio ni por la fuerza, sino guiando a los hermanos por un buen ejemplo. La política de poder queda totalmente excluida entre nosotros. Y Pedro concluye su exhortación a los ancianos anunciándoles el galardón que les espera por su servicio bien hecho. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, recibirán una corona de gloria y honor eternos. No de la sociedad, que de Pedro se dice que inclusive murió crucificado igual que Jesús. Pero él sabía que la gloria era de parte del Señor. El tiempo de la entrega del galardón es cuando aparezca el Señor Jesucristo. Y este título denota a un pastor principal bajo cuya autoridad había otros pastores que cuidaban del rebaño. El galardón que los ancianos fieles recibirían es la corona incorruptible de gloria. Sí, un pago, una recompensa, pero que no se destruye, que no la pueden robar, que no se acaba. La promesa de un galardón implica que habrá un juicio de la obra de los pastores y que Pedro espera un veredicto positivo. Lo que ellos pueden esperar es una corona. Y la alusión de Pedro no es a las coronas de oro, sino ni de hojas de guirnaldas puestas sobre la cabeza como las que recibían antes los competidores olímpicos, o las medallas de oro que van a recibir en estas olimpiadas los atletas que van allá a Tokio, sino que más bien
es una corona y símbolo del reconocimiento del honor público, pero que no da un aplauso efímero, que da el Señor, que da la vida eterna y que galardona a todos aquellos que han sido fieles. Esta es la promesa. Y termina nuestro pasaje en Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Sirvámonos unos a otros es la característica en el liderazgo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a qué jóvenes se refiere? Probablemente hay dos interpretaciones. Uno es a los ministros novatos, es decir, a los que están aprendiendo. Les quiero compartir, cuando yo iniciaba allá, cuando tenía como 20 años en el camino misionero, mi única labor era, cuando iba yo a misiones rurales, era cargar un proyector de 16 milímetros para proyectar las películas para evangelizar. Mi única función era eso, y poner el rollo, guardar el aparato, y esa era toda mi labor, y la tenía que hacer. Hacíamos proyección, estábamos una semana en alguna comunidad y una semana. Y yo a veces decía, ¿por qué no me dan alguna responsabilidad más importante? ¿Por qué no llevo esto o aquello? ¿Me pongo a hablar o a enseñar? Y el líder de aquel grupo, un hombre ya mayor de edad, un anciano de la iglesia emérito, me decía, si aprendes a hacer bien lo poquito, vas a ser fiel en más cosas. Y todo un año me pasé haciendo eso. Y yo quería a veces estar ahí al frente y tomar un papel más protagónico, pero él me enseñó esto. Probablemente esto es lo que está queriendo decirles a los novatos, a los que están empezando el ministerio: aprendan de los que tienen más edad. O tal vez la palabra joven aquí simplemente significa los jóvenes que están ahí en el cuidado en la iglesia. Pedro exhorta a todos diciendo, revestíos de humildad los unos a los otros, revestíos, que significa ponerse una vestimenta, atarse una prenda, como una túnica con un nudo. La ropa que Pedro quiere que vistan es la de humildad. Porque ¿cuántos nos vestimos? Pues para llamar la atención, para vernos bien, para que nos digan, oh, qué bonito te ves, o la moda, o estás a la moda. O simplemente, como en algunas sociedades dicen, se vistió porque va al culto, se vistió domingueramente. No, dice que aquí lo que es importante del ropaje es la humildad. Como vimos allá en el capítulo 3, versículo 8, la humildad no era una virtud del mundo grecorromano. La persona humilde se consideraba débil y servil o temerosa. Pero según la perspectiva judía y cristiana, la humildad es la virtud que hace que la persona no se exalte a sí misma, sino que sirva a los otros. Y para reforzar la necesidad de la humildad a aquellos que lo están escuchando, Pedro les recuerda Proverbios 3:34, que dice en la versión griega, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los soberbios? Son los egoístas, los que se jactan en su arrogancia, los que tienen una buena posición social, los que tienen poder, los que tienen riqueza, y obviamente pues son los que son aplaudidos y llenados de loor. Pero en el caso de nosotros dice que Dios resiste o se opone, está en contra, no le agrada, no los quiere ver ni cerca ni en pintura. Dios extiende su gracia, su favor, su buena voluntad a los humildes, los que se ponen en último lugar en el servicio hacia los otros. Con base en esta enseñanza de Proverbios 3:34, Pedro exhorta, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. El verso anterior, el apóstol exhorta a los cristianos a dejar que la humildad gobierne todas las relaciones entre ellos. Y en este verso les hace saber la necesidad de esta humildad delante de Dios. Esta enseñanza se parece mucho a lo que recibieron los primeros discípulos de parte del mismo Señor Jesucristo allá en Lucas 14:11, que dice, por tanto, el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Qué es la lógica de Dios? Es la lógica del reino, aunque no es nuestra lógica muy humana.
Humillarse significa ponerse bajo el control y la autoridad de alguien, y en este caso ponernos bajo el control, la guía, la dirección de Dios y de su buen pastor Jesucristo. Dice, la poderosa mano de Dios es una expresión que aparece como que el Dios fuerte, el Dios que dirige, es el que va a dirigir, así como en tiempos pasados va a dirigir tu ministerio, tu vida, todo lo que tú haces. Pedro está pensando que en estos momentos difíciles hay que mantenernos bajo el poder, el gobierno, la voluntad de Dios. Y a veces en estos tiempos difíciles lo que más queremos es hacer nuestra voluntad y ser rebeldes y que las cosas se hagan a nuestra manera. A eso le llamamos ansiedad. Y dice que toda ansiedad debe ser desechada, toda ansiedad debe ser echada sobre los hombros de Dios. Claro que Dios se da cuenta de nuestro padecer, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia. Pero el criterio de Pedro es que esa ansiedad que llevamos en el corazón debe ser enviada al Señor. La debemos descargar en Él, como enseñó allá Jesús en Mateo 6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Pero aparte de él, ¿qué respuesta había a sus ansiedades? Los griegos decían que las ansiedades se quitaban, que quitaban el sueño, se quitaban con amor y con vino. Pero la única forma verdaderamente de quitarnos de la ansiedad era la muerte. Amor, vino o muerte. Los cristianos decimos que descargamos nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. En las religiones romanas, el adorador tenía ciertas obligaciones con las deidades. Una obra judía reconocía que este fallo en la religión pagana y decía, pues no existe ningún Dios fuera de ti que tenga todo bajo su cuidado. Y hace un momento cantamos, soberano Señor de los mundos, el Dios que tiene todo el control, el todopoderoso, el que es todopoderoso, se preocupa por ti y por mí y nos conoce por nombre y por eso podemos descargar nuestra ansiedad en Él. No encontramos nada en las otras religiones iguales a esta afirmación de Pedro, que todos los bienes, toda nuestra vida, todo lo de nosotros está en Él. Dios es fiel y realmente ama a su pueblo, con esta certeza de que las tribulaciones no le eclipsan. Por eso los creyentes podemos poner en sus manos toda nuestra ansiedad. Resumiendo, la primera cualidad de liderazgo que nos ha presentado el apóstol Pedro es la humildad. Pedro dice, y se dirige a los ancianos locales, yo anciano también con ellos. No se pone por encima de los ancianos como el más grande o el más poderoso, el más importante o el que tiene algún privilegio. Busca, porque pudiera buscar de esta manera su reconocimiento, sino más bien se somete y dice, yo soy igual a ustedes. No es egoísta, ni entiende su relación con los demás líderes como la de un patrón con los peones. Se identifica con los que exhorta, reconoce que Cristo y no él es el príncipe de los pastores. Cuidado con otros que dicen que son los príncipes de Cristo. No, el único Señor es el buen pastor que dio su vida por ti y por mí. Pedro menciona la responsabilidad de los ancianos. Pedro los llama a apacentar y cuidar al pueblo de Dios. Debemos notar que en esta época de la historia de la iglesia no había distinción entre anciano, pastor, líder, todos eran prácticamente iguales, eran títulos intercambiables. Los tres títulos describían el mismo ministerio de distintos puntos de vista. El anciano tiene la referencia a las calificaciones de este ministerio porque pues tiene las canas, y el obispo porque está atento, pero ninguno es superior al otro. Y las responsabilidades del anciano, del líder, del pastor es apacentar, es decir, guiar, alimentar, gobernar a los cristianos y cuidar de ellos, que denota vigilancia y protección de la congregación. Y en el último de los casos, dar la vida por ellos. Por eso,
El que recibe este cargo no lo lleva a cabo para su propia gloria o beneficio, sino para bienestar de todos los que están bajo su dirección. En términos concretos, sus responsabilidades incluyen alimentarlos por medio de la enseñanza de la Biblia, la corrección moral, el consejo espiritual en cuanto a oración y adoración, la protección contra la herejía traída por hermanos falsos, el desarrollo del servicio cristiano de cada miembro según sus dones y la dirección general de la congregación para que cumpla su misión. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos a los que están a nuestro alrededor. Pedro indica que no debe haber motivaciones externas sino internas aceptables. El que sirve como pastor, anciano o líder no debe permitir que la codicia lo motive, ni el poder que quiera acumular. Su entusiasmo por el ministerio no viene del sueldo que gana cada quincena. La remuneración de la obra pastoral es un compromiso y un apoyo de la congregación. Pablo dice, citando las palabras del Señor, digno es el obrero de su salario, pero hasta ahí. Los líderes deben dirigir la iglesia mediante su ejemplo y no mediante su control sobre los miembros de la congregación. Se trata de un ejemplo en la vida moral y como Pablo le dijo a Timoteo allá en 1 de Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Así que si alguien anhela obispado, ancianato, liderazgo, que seamos ejemplos en lo que decimos, en la forma en la que vivimos, en nuestro amor, en nuestra fe y en nuestra pureza. ¿Cuántos quieren liderazgo después de esto? Es esto, el anciano y el pastor, que puede decir, hagan lo que yo haga, como lo dijo Pablo, y no solo lo que yo digo. Hagan lo que yo digo, porque sigo las palabras y las pisadas de Jesús. Nuestra vida debe ser una demostración del Evangelio de Jesucristo, que realmente tiene impacto, que ha hecho cambios. Nosotros no podemos decir, bueno, pues vean al Señor. No, nosotros humildemente tenemos que decir, sé que no soy perfecto, voy perfeccionando, necesito de su oración, necesito de su ayuda, voy caminando, pero vamos juntos. Y yo pongo ejemplo. Los miembros de nuestra congregación, todos somos bombardeados diariamente por ejemplos de pecado. Las novelas y las noticias por televisión nos instruyen de cómo cometer adulterio, cómo mentir, cómo codiciar, cómo odiar y cómo matar. Por todos lados, en nuestra colonia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, los hermanos, las hermanas están rodeados de ejemplos muy claros de cómo vivir para sí mismos, para el pecado y para el diablo. Lo que falta es una demostración clara de cómo el Evangelio transforma la vida de una persona y cómo esta vida se mantiene fiel a Dios a lo largo de los años y a pesar de las múltiples dificultades que podamos tener en esta vida. Así que si alguien anhela ser líder, ir al frente, que tenga este espíritu de 1 de Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Oremos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. No es fácil caminar contigo. Tampoco es fácil ser ejemplo. Tenemos tentaciones. Tenemos un ego que lo queremos poner delante de ti. Ayúdanos para honrarte, apacentando, cuidando a tu pueblo, enseñándolo, guiándolo. Y ayúdanos para ser ejemplo. No es fácil. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Como Pedro y Pablo lo pedían, lo pedimos nosotros, para que pueda ver tu congregación en sus líderes, en los hermanos que llevamos más tiempo en la congregación, que la sangre y el poder de Jesucristo, la acción redentora del Espíritu Santo, transforma vida en medio de un tiempo de oscuridad,
para vivir una vida santa y una vida que te glorifique a pesar de las dificultades. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, hermanos, y pues aprender, ¿verdad?, a ser líderes dirigidos por nuestro Dios. Quiero ahora dar lectura al libro de Números, capítulo 18, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es tiempo de entregarle al Señor algo de lo mucho que Él nos ha dado. Te invito a que entonemos juntos esta alabanza. En la pantalla aparecerán los números de cuenta donde tú puedes depositar tus ofrendas, o bien si haces una llamada, el pastor, nuestra hermana Magda, podrán ir a tu casa a recogerlas. Bendiciones, hermanos. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando ya sufren todo, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Te agradecemos, Padre, porque tus bendiciones para con nosotros, nuestra familia, no nos han faltado a lo largo de esta semana que terminó. Por eso, de lo mucho que tú nos das, hoy traemos delante de ti nuestras ofrendas. Recíbelas, Padre, y que lleguen a ti como olor fragante. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a terminar nuestro culto de esta mañana, de este mediodía, con una palabra de oración. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en los cielos. He venido en respuesta a tu oración. Y vamos a orar por esta misma confianza que tenía Daniel, que la tengamos nosotros, de que Dios escucha nuestra oración aún antes de que nosotros la elevemos. Oremos. Padre, te queremos dar muchas gracias con nuestros hermanos, nuestras hermanas que han cumplido años en esta semana. Queremos darte muchas gracias con Dana Paola, porque tú le permitiste llegar a 15 años esta semana. Gracias por tu cuidado, porque has estado con ella. Te rogamos, Padre, también por los desafíos que tiene como adolescente, tanto en lo educativo, en lo familiar, en la fe delante de ti. Te ruego, Padre, porque tú la toques, la llames, estés con ella. También, Padre, te rogamos por nuestro hermano Carlos Eduardo Vélez. Gracias, Padre, porque tú lo has guardado, lo has sostenido, has ido con él. Lo mantienes activo como docente aún a la distancia y te alabamos por eso. Te pedimos que lo sigas guardando y que tú le permitas seguir disfrutando tu comunión y poderte servir, porque ha sido también su deseo poderte servir en la iglesia Emmanuel. Y Padre, te rogamos porque tú le permitas esta bendición. También, Padre, queremos darte muchas gracias con nuestro hermano Julio César Salas. También tú le has llamado para ser un servidor dentro de la congregación Emmanuel, y quiero pedirte, Padre, también que lo sigas sosteniendo. Gracias porque hasta este momento tú lo has guardado. Él está pues ahí en el laboratorio clínico del seguro y pues expuesto a todo lo
los virus y a este nuevo virus. Gracias porque lo has guardado a él, a su familia. Te rogamos que lo sigas sosteniendo y te alabamos por este año de vida que tú le concedes. Padre, queremos rogarte por nuestra hermana Amelia Barrera, que pues ya va a iniciar su rehabilitación de su pie después de la fractura que recibió. La ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú seas con ella. Todavía tendrá hasta final del mes su yeso en el brazo y te rogamos porque pueda tener una buena recuperación. Te damos gracias con nuestra hermana Rosalba porque el día de ayer tú le diste la posibilidad de ir a valoración médica. El médico le dijo que va bien, que es cuestión de esperar que sanen sus fracturas, sus heridas de sus muñecas. Y te rogamos también porque por ahí encontraron un pequeño problemita en columna para que este pueda ser tratado. Parece no ser nada serio y simplemente te rogamos, Padre, que tú le permitas una buena recuperación a nuestra hermana Rosalba. También, Padre, queremos rogarte por la familia Contreras Orbe y Contreras Ruiz. Padre, pues tú has decidido llamar esta semana a tu siervo Carlos Contreras para que pues ahora te alabe allá donde tú estás. Pero queda el dolor para sus padres, sus hermanos. Es el tercer hijo que fallece por COVID y pues Padre, es una situación difícil, por eso pedimos tu fortaleza para sus papás, sus hermanos y para su esposa, para Wendy, para sus niños, todavía están muy pequeños, que tú los abraces cariñosamente, que tú los sostengas, la guardes, no la dejes a Wendy y que en la medida también la iglesia, las iglesias que estamos a su alrededor podamos ser apoyo de ellos. En tus manos le ponemos para que tú le des paz y le des también entendimiento de lo que viene por delante. En tus manos la ponemos. Padre, quiero poner en tus manos el regreso de nuestra familia. Estuvieron unos días con nosotros aquí, van a viajar a la Ciudad de México y te pido que tú los lleves con tu paz y bendición en la carretera, que no haya ningún problema. Gracias, Padre, por este tiempo de convivencia. Y también, Padre, quiero poner en tus manos el día de mañana. Estoy programado para ser operado de esta hernia inguinal que pues ya lleva un tiempo largo que se ha postergado y te pido, Padre, simplemente que tú guíes al cirujano y que se hagan todas las cosas de la mejor manera con tu guía para que pueda pues servirte por mucho tiempo si esta es tu voluntad. En tus manos nos ponemos. Y Padre, vemos una señal de alerta porque los casos de COVID se vuelven a incrementar en nuestra ciudad, en el estado, en el país inclusive. Te pedimos, Padre, porque las autoridades de salud puedan tomar las mejores decisiones en este rebrote, también las autoridades educativas, porque se ha hablado del regreso presencial a clases, y las autoridades económicas. Ciertamente que todo se ve trastornado y te pedimos, Padre, tu sabiduría y tu guía para hacer lo correcto. En tus manos nos ponemos, sabiendo que tú nos vas a guardar y que nada está fuera de tu control. Simplemente pedimos porque se haga tu bendita voluntad. Y ahora, mis amados hermanos, hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que hoy por la tarde tenemos nuestro culto a las 18 horas, también por este mismo medio, vía Zoom, en presencia, y también por la congregación Emmanuel, por YouTube, tienen la transmisión de manera directa, y de manera diferida la tendrán también por Facebook, igual que este culto. Les invitamos para compartirlo, para mantenernos al tanto también de noticias y que pronto podamos estar de nuevo de regreso en el templo. Vamos a tener nuestra última alabanza. Eres mi protector, llenas mi corazón.
Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos por estos mismos medios por la tarde. Dios les bendiga.